país, de nuevo por este medio, yo analizando, pensando, repensando, craneando cómo poder llamar la oposición. Y en ese orden de idea, mirar, diagnosticar la capacidad intelectual de los candidatos de la oposición. Y sigo pensando, y no hay una respuesta que no sea que son de mente estrecha y son personas sin cerebro. Porque esos candidatos de la oposición únicamente se han dedicado desde que llegó el presidente Gustavo Petro, desde que se posicionó, se han dedicado únicamente a despotricar, a hablar mal, a calumniar, a hacer montaje falso. Yo diría que de una forma rastrera y misericordia que jamás se había visto en la historia de la democracia de este país, en las contiendas electorales para ninguna clase de corporación. No se había encontrado candidato más chiflado, más desinflado, sin conocimiento, sin cerebro, que estos de la oposición. Porque el discurso de ellos y su programa de gobierno de ellos, Gustavo Petro no está haciendo nada. Gustavo Petro tiene la fuerza militar ¿cómo es? Amarrada. Gustavo Petro ha permitido que la inflación suba. Gustavo Petro ha impedido que con el gobierno de él, la exportación han bajado, las importaciones también. Con Gustavo Petro la inflación subió, con Gustavo Petro la criminalidad tal, con Gustavo Petro el desempleo aumentó. Hombre, por Dios. Y no aceptan ellos los datos que da el DANE. Porque cuando el DANE dice la inflación bajó, este gobierno la recibió, si no me equivoco, en un 15%, es la inflación más baja en los últimos 15 años, porque estaba creo que en el 6%. Cuando el DANE dice las exportaciones han crecido un 15% como jamás se había visto, el agro ha crecido como un 20 o 25% como nunca se ha visto en la historia de este país, las importaciones. Cuando el DANE dice el desempleo ha disminuido, la tasa de empleo ha caído tanto y están tantos dígitos, no creen. Cuando los mismos generales de las fuerzas militares, de la policía, dan las estadísticas de los actos de violencia en este país y demuestran que en este gobierno la violencia ha sido menor que en el gobierno de Duque, demuestran que ha sido menor que en el gobierno de Uribe, los dos gobiernos de Uribe, que el asesinato de miembros de las fuerzas militares ha sido menor que en el gobierno de Uribe, que en el gobierno de Duque y que el mismo gobierno de Santos. Ellos dicen todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, no han sido dignos, no tienen capacidad cerebro para concentrarse en una propuesta de gobierno para Colombia, sino que su propuesta de gobierno para Colombia es difamar a Gustavo Petro. Es grave, grave. Y a esto súmale que estos sinvergüenzas, rancios, utilizan esos medios de comunicaciones perversos como Caracol, que es otro medio que se ha dedicado a difamar. Nunca en Caracol da una información positiva del gobierno. Y las que son positivas no las dice, ¿sí? Las omite. RCN, Blue Radio, Revista Semana.
Esto nunca se había visto. Y a esto sumémosle la sinvergüenzura de las Cortes, del Consejo de Estado. ¡Qué sinvergüenzura! De la Corte Suprema, la misma Corte Constitucional que dice que es la encargada de salvaguardar la Constitución. Pero los magistrados muestran que son los encargados de violar la Constitución, ¿sí? Desviarse del mandato que la Carta Magna les da, por cumplirle las obligaciones y las exigencias de los políticos rancios como Germán Vargas Lleras, que es un corrupto, que se dice que las altas cortes están llenas de magistrados que prácticamente que las ha colocado a dedo, porque ha movido su influencia para que esos magistrados lleguen a esa corporación, y son los magistrados que están en contra de este gobierno, tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Suprema y en la Corte Constitucional. Es una vergüenza. Y eso queda claro en los fallos que ellos emiten, que son fallos que no despejan ninguna duda. Antes, por lo contrario, son fallos que dejan miles de dudas razonables, sin despejar, donde demuestra que sus fallos no son en derecho, sino que sus fallos son en política, en favores políticos. ¿A quién? A los jefes que hicieron que los escogieran a dedo para llegar allá. A esto sumémosle ahora los gremios. Este señor que maneja la ANDI, hombre, Master Bruce, ese tipo es un sinvergüenza, es un cínico. Es una porquería. La manera como quiere dilatar, como quiere envenenar al pueblo frente al problema de la salud, ¿sí? Indilgándose al gobierno de Petro. Es un tipo cínico y descarado, se ve que es una porquería. Actúa como, puede decirse uno, como la cucaracha y rata de alcantarilla, de forma rastrera. Y esos son los aliados de la oposición. Y de esa forma es que ellos han venido gobernando, siguen gobernando. El otro aspecto, ahora cuando el presidente dice abrirse paso en el mercado colombiano a la ruta de la seda, los gremios perversos que se han dedicado a explotar, a desangrar al pueblo colombiano, porque controlan las importaciones y las exportaciones y la producción, las acaparan, ¿sí? Para explotar al consumidor. Ahora estos degenerados pegan un grito en el cielo cuando está demostrado que la oportunidad que tienen los países de América Latina en obtener un verdadero desarrollo, en liberarse del yugo, de dejar de ser serviciales, arrodillados a los gobiernos que digo yo mafiosos, y lo he explicado porque son mafiosos, delincuentes, terroristas, desestabilizadores, invasores de los Estados Unidos, es girar, dar un paso hacia la ruta del sol, abrir nuevos comercios. Y tengan la plena seguridad que Colombia en menos de 10 años será una potencia, se ha desarrollado, se ha industrializado y puede competir. Pero estos gremios, como siempre, arrodillados al imperio del mal, porque el único enemigo, y sigo diciendo, de la humanidad, son los Estados Unidos. Los Estados Unidos impiden que los demás países prosperen, porque la política de ellos es someterlos, convertirlos en servicial, mantenerlos bajo su yugo. Y cuando cualquier país quiere liberarse, hacen todo lo posible para incriminar al gobierno y a todos los líderes que piensan liberarse de ellos. ¿Cómo los incriminan? Haciendo uso de sus agencias de inteligencias criminales, mafiosas, como la CIA, la DEA, el FBI, la Hussein, que desapareció hace poquito, que han sido las encargadas de desestabilizar, crear estallidos sociales en todos los países del mundo. Compatriotas, se los dejo ahí. Si te gustó el video, dale like.